¿A quién te pareces? ¿Cuál es tu norte a seguir? ¿Qué es lo que más te preocupa? Nuestra verdadera preocupación, hermanos y hermanas, debe ser parecernos a Cristo. Que este nuevo año 2016, si en algún momento te has quejado por la nariz que tiene, los ojos que tiene, el tamaño, la edad, cualquier cosa, no importa lo que sea. Si alguien le pregunta y le dice, tú tienes la nariz muy grande, no te preocupes, que en el cielo yo seré semejante, dice la Biblia, a él. Cuando nosotros estábamos hablando sobre la resurrección, y dice la Biblia que los cuerpos serán transformados, alguien dijo que uno de los temas que más le gusta a la mujer es la resurrección, porque la Biblia dice que los cuerpos serán transformados. Bueno, no sé si es cierto o no, pero lo importante es, hermanos, que la presión que se vive hoy en día en los medios de comunicación y por todas las partes es para que el hombre se desvíe de parecerse a Cristo. Y no nos vamos a parecer a Cristo si no reconocemos lo que vamos a ver ahora en el tema sobre esas necesidades espirituales que nosotros como cristianos debemos tenerla bien presente para nosotros parecernos cada día más a Cristo. Necesidades espirituales del creyente. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos definir bien qué es una necesidad. Porque en el mundo comercial que nosotros estamos viviendo, nos damos cuenta de que hoy en día cualquier deseo lo convierten en una necesidad. O sea, ya las necesidades primarias en algunos aspectos van ocupando un segundo lugar porque ustedes saben que hay personas que son hasta capaces de comprarse unos tenis de 5,000 pesos y dejan hasta de comer. Ah, no, espérate, lo que pasa es que esa es la moda. Y así mismo pasa en algunos que otros adornos de belleza. ¿Por qué? Porque queremos parecernos más al mundo, seguir la moda del mundo, la corriente del mundo, que llegamos a confundirnos entre lo que realmente es una verdadera necesidad. Y ustedes muy bien saben que en los medios de comunicación, en la televisión, si te van a vender una computadora o cualquier cosa, te lo presentan como que si tú no tienes específicamente ese artículo a ese precio, tú no tienes nada. Y una de las frases o expresiones muy común que se usa hoy en día es, tú la necesitas, te la mereces. ¿Por qué? El propósito del marketing hoy en día es vender las cosas como si fuera una necesidad. Y créame que hace tiempo el celular se veía como algo del momento, el teléfono. Bueno, llamaban y lo tenían 2 o 3 personas. Pero hemos llegado a un punto donde si usted dura un día o 2 días sin el celular, eso es una frustración muy grande. Yo no sé si a ustedes le ha pasado en algunas ocasiones que se le ha caído el celular o se le ha extraviado en una guagua o en cualquier lugar. Imagínense la inseguridad que produce eso. Ahora yo pregunto, es verdad, se perdió el celular o se extravió, como sea, pero la persona puede vivir sí o no sin el celular. Puede vivir. Porque se tiene más tiempo de historia viviendo sin ninguno de estos aparatos que lo que hoy en día se tiene. Pero ¿qué pasa? Que si usted dura un día o 2 días sin ello, es como que se le fue parte de su vida. Y es verdad que necesitamos comunicarnos, pero se puede vivir sin el celular. Se puede vivir sin la computadora. Si no, pregúnteselo a Abraham. Si no, pregúnteselo a Jesucristo, que no vivieron un tiempo como el que nosotros estamos viviendo. Que no había televisión, no había radio, no había nada de lo que hoy en día. Y vivían la gente. Pero ¿sabe cuál es el factor común? Que tanto allá como aquí el hombre siempre ha sido malo. El pecado de allá y el pecado de aquí es el mismo hombre pecador, la misma mujer pecadora. Lo único que ahora con todos los medios que tenemos, el ser humano se va como acomodando y se le va facilitando la forma de poder parecerse no a Cristo sino a otra cosa. Nosotros como cristianos
en este año 2016, debemos de entender que estas necesidades espirituales que debemos de prestarle atención, porque si no, hermanos, ¿qué pasa si usted no come? Si usted deja de comer, ¿qué pasa? Si usted no bebe agua, ¿qué le va a suceder? El cuerpo no lo va a soportar. Llegará un tiempo donde usted se va a morir físicamente. Ahora, si nosotros como cristianos no vemos los aspectos espirituales como una necesidad primaria en nuestra vida, también nuestra vida, nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor, va a perecer. Y es de verdaderos cristianos atender a sus necesidades espirituales. Nosotros leímos al principio en Lucas capítulo 18, porque hay cosas que son importantes. Lucas capítulo 18, versículo 1. Hay cosas que son importantes, pero hay otras que son realmente una necesidad. Por ejemplo, si yo digo, comprar el agua, el botellón de agua, es importante. Pero ¿cuál es la necesidad? Beberse el agua. Usted puede tenerlo ahí, ya lo compró, muy bien. Eso es algo muy importante que usted hizo. Pero si no se la bebe, se muere. Entonces, la diferencia entre lo que es importante y lo que es una necesidad está en el hecho de que una necesidad no puede esperarse mucho tiempo, porque es algo que lo necesita para mantener la vida. De igual forma, como cristiano, la Biblia no presenta la oración como si fuera algo que me parece que debo de hacerlo porque es algo muy bonito y me hace a mí pues tener un buen tiempo con el Señor. Y no, cuando nosotros estuvimos leyendo al principio en Lucas capítulo 18, Jesús le refirió una parábola, pero no una parábola sobre la sugerencia de que se debe de hacer algo. Esa es una de las parábolas que Jesús da, que al principio inmediatamente dice el significado, el propósito. Por este es fácil, una viuda, la famosa viuda y el juez injusto, que siempre estaba tocando la puerta para que le hiciera justicia, hasta que al final el hombre dijo, para que esta mujer no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Y está hablando, al principio te está diciendo por qué Jesús le da esa parábola a ellos. Y dice allí, también les refirió una parábola sobre ¿qué? La ¿qué? Necesidad de orar. Necesidad de orar. Hermanos y hermanas, la oración congregacional, la oración particular entre usted y Dios, no es un aspecto que nosotros debemos de verlo como, ay, qué lindo es orar. Es una necesidad apremiante, porque de acuerdo a cómo usted define la oración, de acuerdo a lo que usted entiende que es la oración, y la convicción que usted tiene, según la palabra, usted va a atender a esto. ¿Qué decía el salmista? Mi alma tiene que sed de ti, de buscar de Dios. Porque a través de la oración nosotros mantenemos una comunión con el Señor, una comunicación cada día. Pero ¿qué pasa? Nosotros duramos tiempos sin orar al Señor y nos acostumbramos. Un día, 2 días, una semana, un mes. ¿Qué tiempo? No sé. Y llegamos a un punto donde vemos la oración como que, bueno, como quiera me está yendo bien, no voy a orar porque no le veo la gran cosa a orar. Como una vez dijo un muchacho que decía, ¿por qué los cristianos tenemos que orar si ya dice la Biblia que Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad? ¿Por qué orar por los demás si ya la Biblia dice que Dios sabe lo que el otro tiene? ¿Por qué? La principal y más importante de todas las razones que se pueden darle, ¿sabe qué? Es que la Biblia dice, orad sin cesar. Y cuando la Biblia, Dios manda una cosa, nosotros no estamos obligados a cuestionar a Dios. Lo que Dios dijo, eso se hace.
Pero nosotros estamos acostumbrados a que a todo le queremos buscar la vuelta, pero la oración no. Dios dice que hay que orar. ¿Y sabe a quién que le conviene eso? ¿A nosotros? Es a nosotros que nos conviene. El mismo Señor él tuvo que decirle ahí, miren, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que decirle a los discípulos, ay, no podéis velar conmigo, aunque sea una hora? Yo no digo una hora, ya a los 5 minutos ya la gente está cansada de orar. Pero sin embargo, las redes sociales y todas estas cosas, el WhatsApp y esto, podemos durar muchas horas en esto, pero ya el tiempo de la oración se ha ido perdiendo. Como iglesia, yo quiero ahora que reflexionemos, como iglesia, ¿estamos orando? ¿Tenemos oración como iglesia? O ya de manera particular, ¿oramos? ¿Oramos en nuestros hogares? Tenemos que ir de rodillas delante del Señor y pedirle que el Señor nos ayude a levantar esto que quizás en el año 2012, 2013, 2014, 2015 no lo superamos. Pero en el año 2016 debemos de empezar un año de oración, hermanos. De oración. En todas las iglesias, uno de los grandes males que hay es que cuando se dice que hay servicio de oración, nadie va. Por eso, ¿sabe cómo termina esa porción que se leyó en la mañana? Lucas 1, 18, versículo 8. ¿Sabe qué dice? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta. En la medida que va pasando el tiempo, la gente está tan ocupada, tanto afán, tanta ansiedad, tantos males, tantos problemas, tantas catástrofes, que cuando deberíamos de estar orando, lo que estamos es así como los muñequitos, mirando así, observando. Tenemos que reaccionar, hermanos. La iglesia que no ora es una iglesia que no crece, es una iglesia que perece, es una iglesia que se estanca. Tenemos que aprender a orar, hermano. Y tenemos que motivarnos los unos a los otros a orar. Y tenemos que aprender a cultivar hábitos cristianos saludables para nuestro crecimiento. Llamar a un hermano y decirle, hermana, la estoy llamando. Oh, la hermana me está llamando. Sí, no, que yo tengo aquí un cuadernito pequeño. Estoy anotando porque esta noche voy a orar. Entonces yo quisiera saber cuál es la petición que usted tiene. Ah, no, que somos cristianos solamente en la iglesia. Y solamente nos damos cuenta por qué debemos de orar porque estamos aquí. Pero tenemos que aprender, hermano, a entender que si somos iglesia, si somos hermanos, no es solamente aquí cuando nos reunimos. Somos hermanos en la calle. En cualquier sitio que nos veamos, tenemos que fomentar eso. Orar. A veces un hermano te comenta algo, un problema que está pasando en su vida. ¿Y por qué no ora ahí mismo? Y le dice, hermana, ¿qué le parece si oramos? Hermana, ¿qué le parece si? ¿Por qué? La oración, hermanos, como dice un dicho, mueve la mano del que mueve el mundo. ¿Y cuántas veces el Señor tuvo que decirle al pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare, si hicieran esto, el mismo Señor diciéndole, mire, si ustedes hacen eso, pero ¿en qué condición nosotros estamos? Estamos viéndolo como una necesidad, hermanos. Orar es una necesidad real. Así como nosotros bebemos agua, porque si no nos deshidratamos, pudiera ser que quizás nuestra relación con el Señor posiblemente esté deshidratada. ¿Y cómo nosotros entonces comenzamos a satisfacer esa necesidad? Tenemos que acercarnos a Dios. Recuérdense que separados del Señor, nada, pero miren, absolutamente nada podemos hacer. Y si yo digo, esto yo lo hago sin el Señor, entonces yo no estoy dependiendo del Señor. Aún las cosas buenas que usted hace, dele la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es que hace que usted tenga esa capacidad. El Señor le da esa capacidad, no para provecho suyo personal, para edificación y que la gloria se la lleve el Señor.
¿Cuántas veces nosotros hablamos de dones? ¿Cuántas veces hablamos de talento? ¿Cuántas veces hablamos de cosas? Pero si no tenemos una vida de oración, una comunión, una relación íntima con el Señor cada día, de nada me vale que me hablen a mí de lo que sea en la iglesia. ¿Por qué? Porque no es algo que yo estoy viviendo. Ustedes saben que los grandes hombres y mujeres de la Biblia eran personas ¿de qué? De oración. No eran personas independientes. Eran personas que mostraban su devoción a Dios. ¿De qué manera lo hacían? Orando. Orando. No puede haber éxito en la vida cristiana si no se ora. Si no se ora al Señor. Cualquiera dice, orar es hablar con Dios. Hablar con Dios. Pero Dios habla también. En el silencio, Dios te habla. Y no es que estamos hablando solo, ¿no? Ni oímos voces. Que hay gente que vive diciendo que oye voces por ahí. No, el Señor no obra así, hermano. Recuérdense que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y muchas veces ahí orando, el Señor nos está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, no tomes esta decisión, no digas lo otro. Tenemos que aprender a cultivar eso con el Señor. Dice allí, ahí mismo en sus Biblias, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 18, versículo 1, sobre la necesidad de orar, ¿qué? Vemos, vamos a ver. ¿De orar qué? Siempre. Lo primero que dice es, siempre. Hay varios versículos de la Biblia que lo traducen de otra forma o lo mencionan la oración con otros aspectos que pudieran ser sinónimos de hacerlo siempre. En Romanos 12:12 dice, constantes ¿en qué? En la oración. Hay que ser constante. Y a veces quizá pudiera pensarse como que atacar a Dios. Hasta que me den la bendición yo no dejo de orar. No, no es así, hermano. Cuando la Biblia dice que hay que ser constante en la oración, recuérdense que la oración es el medio que Dios mismo estableció para que nosotros nos comuniquemos con Él. Entonces, ¿qué está diciendo allí claramente? Que debemos ser constantes en la oración en nuestra comunicación ¿con quién? Con Dios. Véalo así. Véalo así. Nuestra comunicación con el Señor debe ser constante. Sobre la necesidad de orar siempre, dice, constante allí. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Orando en todo tiempo. A tiempo y afuera de tiempo, la oración debe estar ahí. No importa si entré al baño, si entré a la habitación, puedo estar en la cocina, donde sea. Muchas veces nosotros, y deberíamos de hacerlo así, destinar un lugar para orar, un lugar tranquilo, un lugar de descanso, un lugar de... Pero siempre que tengamos la oportunidad para orar, hermano, hay que orar. En todo tiempo. Y como leíamos esta mañana, un versículo corto, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin qué, sin cesar. Sin cesar. O sea, es una oración que debe ser permanente, permanente, permanente. Y vuelvo y le digo, hermanos, este mensaje que estamos dando aquí, quizás usted lo ha escuchado muchas veces. Pero como decía Pablo, para mí no me es molesto el escribirle, el decir la misma cosa. Y para vosotros es seguro. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Que el hecho de que se haya mencionado muchas veces el tema de que hay que orar, no quiere decir que seamos creyentes de oración. Siempre va a haber necesidad de hablar de estas cosas, porque llega un momento en nuestras vidas donde nos descuidamos. Y ustedes saben que en la manada, cuando el león va a atacar, si hay uno que está cojeando, ¿qué hace? Yo voy a correr y que no, espérate, este está corriendo como medio, vamos a agarrarlo. Y se lo tiran, se lo llevan de una vez. Y Jesucristo decía en muchas ocasiones, lo que vamos a ver más adelante, que hay que estar velando. Hay que estar velando.
En el texto de Lucas capítulo 18, versículo 1, dice sobre la necesidad de orar que siempre, o sea, constante, en todo tiempo, sin cesar. ¿Pero qué? ¿Qué dice ahí? Y no qué, desmayar. Y no desmayar. Y de esto la Biblia hace mucho énfasis, constantemente. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en qué, en tentación. Velar. Hay algunos versículos que quiero leerles allí, que están ahí en pantalla. Primero se encuentra en Primera de Pedro, ahí capítulo 4. Miren lo que dice ahí en el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas que se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hay que velar. Y cuando hablamos de velar ahí no es hacerle guardia a la vecina, como hacen los muchachos velando. Estamos hablando, hermanos, de mantenernos siempre ahí vigilantes, de mantenernos siempre atentos a toda circunstancia, a todo momento que haya que orar. Y fíjense que el texto que leímos dice que el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio. Y dice allí, y velad en qué, en oración. Velad en oración. Como sabemos que la venida del Señor está cerca, que los tiempos van de mal en peor, que el fin de todas las cosas se acerca, tenemos que entender que la oración debe ocupar un lugar no importante, no necesario, un lugar indispensable para nuestra vida, para nuestra relación con el Señor. Tenemos que velar. Y tenemos ejemplos en la Biblia de personas, hermanos del primer siglo, que entendían perfectamente que la oración era y es una necesidad. En el capítulo 1 de Hechos, versículo 14, hablando de este grupo de 120 personas, esperando la manifestación del Señor, el Espíritu Santo que habría de venir, dice, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración y ruego. Ahí dice claramente que perseveraban. Todo eso es lo contrario de desmayar. El mantenerse velando, el perseverar en la oración. Y allí estamos viendo como iglesia, dice allí, que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces, cuando hablamos de no desmayar, estamos diciendo que debemos de velar, que debemos de perseverar. Y como dice también Hechos capítulo 6, versículo 4, cuando había muchas necesidades de que las viudas no estaban siendo atendidas y se elige un grupo, un comité de diáconos para trabajar con estas necesidades. Ahora, ¿cuál fue el argumento de los demás? ¿Cuál fue el punto importante? Dice allí en el versículo 4, mientras ellos hacen este trabajo, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero dice allí, persistiremos en la oración. Por eso es que hay roles en la iglesia, cada quien hace algo. Los diáconos estaban haciendo su trabajo, por el cuerpo de líderes allí, ancianos, en este caso los apóstoles, persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. También el apóstol Pablo, hablando de las viudas, utiliza una expresión interesante que nos ayuda a entender qué significa no desmayar. En 1 Timoteo 5:5 dice, hablando de la que realmente es viuda, dice, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es que diligente. Un cristiano que no desmaya en la oración lo refleja perseverando,
Son palabras que pueden ser sinónimas: persistiendo, velando, siendo diligente. Diligente. Y el que es diligente no es perezoso, no se duerme. Espérate, vamos a orar. Espérase. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces la oración también la ocupa un último lugar. Se enfermó un muchacho, o pasó algo. ¡Ay, espérate! ¡Corre! Vamos a orar. Podemos ir orando también en lo que se va resolviendo. Pero después que está todo el lío en su buena, y Señor, ¿y ahora? Oh Señor, mira. Pero a veces nos desesperamos tanto por los problemas y se nos olvida que también tenemos que ser diligentes orando. Tenemos que tener, miren, esa rapidez para discernir rápido. Aquí lo que falta es oración aquí. ¿Y qué es lo que estamos nosotros debatiendo? ¿Que qué vamos a hacer? ¿Que cómo lo vamos a hacer? ¿Que cómo va a ser esto? Si alguno está en falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídala a Dios, que da a todos abundantemente sin reproche. Pero lo que queremos menos es sabiduría. Queremos resolver primero y después decirle: Señor, bendice la decisión que yo tomé. No, eso no es así. Tenemos que aprender. Porque ¿qué es la oración? No es simplemente hablar con Dios, es una comunicación. Y en una comunicación hay un emisor y un receptor. Usted habla, pero el Señor le ministra a través de su palabra. Y el Señor muchas veces te reprende y te dice: mira, no debiste hablarle así a fulano. Sí, yo sé que tú me estás pidiendo sobre ese cuadro que tú quieres comprarlo, pero tú no debiste hablarle así a la vecina. El Señor te va ministrando en la oración. Y también otro término sinónimo que pudiéramos hacer, hablando ya de situaciones de pareja, en 1 Corintios, capítulo 7, hablando sobre la separación momentánea, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente que en la oración. Pero el punto aquí es que lo contrario a no desmayar es que velar, perseverar, persistir, ser diligente, ocuparse sosegadamente. ¿Estamos realmente orando fervientemente, espíritu? ¿O definitivamente vemos la oración como algo más que ya estamos acostumbrados a verlo y sabemos que es bueno, pero no entendemos que es una necesidad? Hermanos, ha llegado el tiempo de que este año 2016 empecemos estableciendo ese aspecto como una necesidad en nuestras vidas. El altar familiar que se ha derrumbado, o quizás se derrumbó porque hubo un problema quizás económico en la casa, o cualquier cosa que el enemigo puso en el medio para que se perdiera eso. Hermanos, tenemos que levantar el altar familiar. Tenemos que levantar esto. Tenemos que pedirle perdón al Señor, porque estamos ocupados en tantas cosas, en tantos trabajos, que la oración la vemos ya como cuando es una situación de emergencia. Ay, espérate, vamos a orar ahora sí hay que orar. Y lo duro de eso es que cuando hay problemas, entonces queremos hasta ayunar. Vamos a ayunar. Pero no es un hábito, no es una costumbre. O sea, bueno, yo necesito esto, déjame ayunar. No, hermano, eso no es así. Usted tiene que debemos de tener, hermano, un hábito de la oración constantemente. Porque queremos muchas veces engañar a Dios. No somos personas de oración, pero entonces se nos ocurre: déjame ayunar un día, porque yo quiero torcerle el brazo a Dios, porque quiero que me dé esto. Si no me lo da, mira. Que oremos realmente como esta viuda, que era persistente. Entonces, eso es una necesidad espiritual, miren, que no debemos fallar. Y la segunda, que van de la mano, la palabra. La palabra de Dios, hermano. Los salmistas ilustraban mucho lo que estamos hablando, la oración, la palabra de Dios, como una ¿qué? Como una necesidad. Y lo presenta en términos como si fuera alimento. ¿Qué dice? ¿Cuán dulces son a qué? A mi paladar. Tus palabras, más que la miel, a mi boca. El placer que produce la palabra
así como cuando usted come que tiene mucha hambre, que tiene deseo de saciar esa necesidad, así debe de producirnos la palabra. Debemos de tener ansia, hambre de la palabra de Dios, hambre. ¿Cómo nosotros manifestamos que realmente tenemos hambre de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es dulce. Porque créame que hay personas que viven sintiendo el sabor amargo de la palabra cuando saben que están en pecado y la Biblia dice, oye, el que hurtaba no hurte más. Hay versículos que hay gente que no le gusta leerlo. Es más, cuando se está predicando de un tema o cualquier tema, hay gente que no disimulan y pone los ojos así como, oh, ¿y quién se lo dijo? Nadie se lo dijo. El Espíritu Santo es que te está hablando. Como le ha pasado a algunos predicadores que tan pronto terminan de predicar le dicen, hermano, mire, a mí no me gustó eso que usted dijo, ¿no? No, que yo dije, eso así de que uno juega números y cosas, hermano. Usted no puede estar hablando las cosas así en público. Pero hermana, yo no sabía. ¿Ah, usted juega números? ¿Ah, usted no lo sabía? Ah, bueno, disculpe, hermano. Nada, cosas que pasan. Hay que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que saber, hermano, que Dios es el que pone su palabra y habla a cada quien como Él quiere. Porque si no, nadie hablará de nada. Porque en la iglesia, hermano, hay todo tipo de personas. Y uno nunca sabe de qué forma el Señor le va a hablar al otro. El Señor sabe. Pero este asunto de la oración y la palabra, esto es algo que nos incumbe a todos. Aquí nadie puede decir, no, que yo lloro demasiado. No, yo la palabra, no. Nadie es suficiente para esto. Cada día tenemos que incrementar esto. La palabra, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Es dulce la palabra de Dios a tu boca. Si no la prueba, no te vas a ver a nada. Si tu corazón está en otra cosa, no te vas a ver a nada. Tenemos que humillarnos ante la palabra del Señor. ¿Qué dice allí? Vamos a ver. Para nosotros realmente ver, determinar si la palabra de Dios es dulce, debemos desearla. ¿Desear qué? Oírla. Desear oírla. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír ¿qué? La palabra de Jehová. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Desear oírla. Desead como niño recién nacido ¿qué? La leche espiritual, la palabra de Dios. Desear la palabra. O sea, yo debo de venir por esa puerta, entrar por ese lugar, decir que el Señor me va a hablar. Yo quiero saber cuál es el mensaje de hoy, qué es lo que el Señor me tiene en este día. Venir dispuesto a ser ministrado por su palabra. Desear la palabra como si fuera nuestro alimento. Como que no podemos vivir sin esto, así debe ser. Yo manifiesto que tengo hambre de la palabra cuando quiero escucharla, cuando quiero oírla. Cuando quiero, en vez de estar poniendo ciertas cosas que pongo en la radio, busco un programa cristiano, busco una canción cristiana. No debo de utilizar suplementos, no debo de utilizar cosas que lo que hacen es que aumentan mi ego. Y lo utilizo como un antidepresivo. Bueno, déjame escuchar esta musiquita de fulano en los tiempos de que sí. No, vamos a escuchar la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que utilizaban los salmistas cuando estaban en momentos de depresión. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué dice? Mi socorro viene de Jehová. ¿Por qué te abates, oh alma mía? No existían los psicólogos en aquel entonces. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas delante de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esperanza mía, castillo mío. Se aferraban en Dios. ¿Por qué? Porque deseaban oír la palabra, deseaban como comida acercarse a Dios. También se refleja deseando oírla, pero también guardándola. ¿De qué me vale a mí escuchar por todos los lados, oír muchos sermones y programas, pero no tengo un deseo de guardarla en mi corazón? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Guardé las palabras, dice Job,
de su boca más que mi comida. Eso es fuerte. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En una ocasión también Jesucristo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. En algunas ocasiones Jesús tuvo que decirle a los discípulos, no solo de pan que vivirá el hombre. Es verdad que estas cosas son necesarias. El abrigo, lo que han de comer, por ahí es ahí donde le dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia. Contrastando las cosas que ellos realmente estaban preocupados, por las que deberían de enfocarse. Hay que guardar la palabra. Dice también Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. Guarde la palabra de Dios. Memorice la palabra. Practique la palabra de Dios. El desearla oírla, como vimos, es como cuando usted tiene hambre de la palabra. Por el guardarla es cuando usted ¿qué? Se la come. Coma la palabra cada día. Coma Biblia. Coma Biblia. Y lo último, dice allí, predicarla. Usted tiene que decirle al mundo que la mejor comida es la que comemos nosotros. Usted tiene que decirle al mundo la necesidad que tienen de buscar de Dios, así como usted lo comprendió. Pablo decía, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué? Necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Dos cosas para llevarnos a nuestros hogares en esta mañana, hermanos. Lo primero es entender que la oración es una necesidad que hay que, así como usted come diario, desayuno, comida y cena, para los que tienen la dicha, de merienda también, así como usted tiene eso constantemente, así debe ser, dice, la necesidad de orar siempre, sin desmayar. Pero también, como dice Pablo, me es impuesta necesidad predicar esa palabra, guardar esa palabra más que mi comida, desearla oírla como niño recién nacido, con la leche, que anda detrás de la leche, y hasta que no le ponen el biberón no deja de gritar. Así usted debe estar deseando oír la palabra de Dios cada día. Desear oírla, guardarla en su corazón, pero también predicarla, darle de comer a otro, dele de comer a otro. No sea glotón. Lo que el Señor le enseñó esta mañana, enséñeselo a otro. Lo que el Señor le enseñe cada día, enséñeselo a otro. Y predíquele la palabra. Ah, que yo no sé predicar. Yo no sé cómo hablarle, cómo introducirle a la vecina. Venga a cada estudio bíblico. Venga a cada predicación, cada vez que se le enseña, anote. Porque siempre va a haber versículos ahí que se le va. Ah, pero mira, este versículo yo le puedo usar a la vecina. No hay excusa para no predicar la palabra, hermano. No hay excusa. Que este nuevo año, entonces, pongamos nuestros corazones dispuestos a romper con la tradición, a romper con cosas que hemos estado haciendo que no honran a Dios, y que realmente retomemos la oración, retomemos la palabra de Dios. Hay plan de lectura del año de la palabra de Dios. Busque por ahí, investigue, planes de lectura, lea la Biblia en un año y empecemos a levantar el altar familiar, empecemos a orar como iglesia. Y esa es la manera donde el Señor nos va a seguir dando el crecimiento que nosotros deseamos.